Hola, buenas tardes. Bueno, vamos a continuar desarrollando el siguiente capítulo del curso de electrónica básica. Ya estuvimos viendo la electricidad, los conceptos generales, y ahora vamos a ver los tipos de corriente. Nos vamos a centrar hoy principalmente en esto que es corriente alterna. Vale, bueno, pues vamos a ver la corriente alterna que está por aquí, perdón. Lo tengo aquí, vale. A ver, una corriente alterna, como su nombre indica, es una corriente que cambia de sentido a intervalos de tiempo. La corriente que nos llega al enchufe de casa es una corriente alterna. Concretamente, si vemos en las placas de características de algún electrodoméstico, vemos que nos pone, cuando nos ponen las características del mismo, nos pone a lo mejor en la plaquita 220 y nos pone aquí, por ejemplo, esto de aquí. ¿Vale? Entonces aquí se ve claramente que hay dos parámetros, dos magnitudes. Esto es el voltaje, que es lo que hablábamos, la diferencia de potencial, depósito de agua arriba, depósito de agua abajo. Y esto de aquí es la frecuencia, que ahora veremos exactamente qué es lo que es. También se hemos visto a lo mejor algo así, y hemos visto CA, o hemos visto V y aquí una CA, indicando que es corriente alterna. También hemos visto en algunos electrodomésticos esto, una señal así, que es esta onda que hay aquí. ¿Vale? Bueno, pues esto en principio es la corriente alterna en la que nos llega a los enchufes. La corriente alterna cambia de sentido a intervalos del tiempo. ¿Esto qué quiere decir? Que si tenemos los dos polos de una corriente alterna, supongamos que esto es un generador de corriente alterna, ¿eh? Aquí está el positivo, aquí está el negativo, y cada cierto tiempo aquí está el negativo, aquí está el positivo, aquí está el positivo, aquí está el negativo, y así iría cambiando. ¿Vale? La forma de la onda que tenemos es esta que hay aquí, es senoidal, es periódica, ¿vale? O sea que se va reproduciendo en intervalos de tiempos iguales. Y aquí ya podemos empezar a meter y podemos empezar a ver el concepto de frecuencia, que es esto que hay aquí. Esta frecuencia que se mide en hercios es las veces que cambia la corriente por segundo. Entonces, la corriente que nosotros tenemos en los enchufes de casa, con esta magnitud de 50 Hz, significa que cada segundo cambia 50 veces de polaridad. ¿Vale? Si este eje que tenemos aquí es la tensión, es el voltaje, y este que tenemos aquí es el tiempo, bueno, pues esto cambia 50 veces por segundo. Es la frecuencia. Vale. Aparte de la frecuencia, tenemos el periodo, el valor instantáneo, valor máximo, valor eficaz, valor medio, pero para nosotros lo más importante es la frecuencia y el periodo. ¿Vale? A ver, la frecuencia es el número de veces que la señal alterna se repite en un segundo. O sea, supongamos que esto es un segundo y la señal haría esto 50 veces, ¿vale? ¿Correcto? Esto, desde aquí hasta aquí, o sea, vamos a hacer uno más así. Esto se denomina ciclo. Esto es un ciclo y es un recorrido completo. Subo a valor máximo positivo, bajo, paso por el cero, llego al valor máximo negativo y vuelvo otra vez a cero. Esto es un ciclo. ¿Vale? Vale, aquí nos dice que en toda Europa la frecuencia es de 50 Hz y es cierto. Y en Estados Unidos, en América, la corriente está en 60 Hz. No sé por qué, pero está en 60 Hz. Lo cual quiere decir que nuestros aparatos allí no funcionarían, ¿eh? O sea que, bueno, el periodo es el inverso de la frecuencia. Claro. ¿Por qué? Porque nosotros podemos saber cada cuánto tiempo se repite un ciclo. Eso es el periodo, que se representa por la letra T. Esto es, si la frecuencia, el periodo, para calcular el periodo de nuestra corriente de enchufe sería 1 partido por 50, que esto sería 0,02 segundos. Cada 0,02 segundos la corriente en nuestro enchufe cambia de polaridad. O sea, hace esto, y esto, y esto, y esto. Entonces, claro, durante un segundo ha cambiado 50 veces. ¿Cuánto es un ciclo? ¿Cuál es el periodo que tiene esa corriente alterna de 50 hercios? Pues 0,02 segundos.
esto de aquí a aquí es un ciclo y en caso de ser 50 Hz tarda en producirse 0,02. El siguiente otro 0,02, el siguiente otro 0,02, el siguiente otro 0,02, hasta que en un segundo se ha repetido 50 veces. Pues ya lo sabemos. El periodo es el inverso de la frecuencia, que es esta que hay aquí. Evidentemente la frecuencia es el inverso del periodo, pero bueno, esto es de perogrullo, ¿vale? Bueno, esto es importante, ¿eh? Estos datos son muy importantes, ¿eh? Tenerlos en cuenta y después veremos por qué. Tenemos que saber qué es la frecuencia, que nos quede claro qué es la frecuencia y que nos quede claro qué es el periodo. El periodo es el tiempo que se tarda en ejecutar un ciclo, o sea, un recorrido completo de corriente alterna. Bueno, el valor instantáneo, una de las características, porque si nos damos cuenta la corriente aquí va creciendo, ¿no? Entonces el valor instantáneo es en un punto, ¿no? Por ejemplo, aquí podemos decir, bueno, pues a los 0,003 segundos, ¿qué valor tiene la corriente? Bueno, pues esto es un valor instantáneo, ¿no? Pero bueno, esto... A ver, esto ya es a título de información. El valor máximo no tiene nada que ver, sí, el valor máximo es o corriente de pico a pico que se llama, es el máximo valor que alcanza y sin embargo la tensión eficaz, que también lo veréis por aquí, bueno, pues esta fórmula asusta muchísimo, pero que realmente después se representa por esto, ¿vale? Que es el valor máximo partido por la raíz de 2. Pero bueno, realmente esto, bueno, cuando se curse o los que curséis o los que hagáis la asignatura de física sí que lo veréis, pero esto realmente para FSD y para IC1 y para tener unas nociones básicas tampoco nos hace falta esto, ¿no? Bueno, por ejemplo, esto lo he puesto aquí para que veáis la diferencia entre, además aquí se ve muy bien, ¿no? Entre la amplitud modulada y la frecuencia modulada. Todo el mundo tenemos en los receptores de radio, en el coche, en casa, y vemos que uno es frecuencia modulada y otro amplitud modulada. Y a lo mejor pues nunca habéis parado a pensar por qué se llama así. Bueno, pues la frecuencia modulada, como su nombre indica, si observáis lo que hace es modifica la frecuencia de emisión de la señal. La señal siempre tiene la misma amplitud, siempre tiene el mismo valor. Vamos a ponerle un caso, venga, vamos a poner un número, vamos a poner que estos son 5 voltios, siempre salen 5 voltios, pero si observáis la frecuencia cambia. Aquí hay menos ciclo, aquí hay más ciclo, entonces si yo viese la señal que recibe mi receptor de radio, podría recibir esto, de pronto podría recibir esto, pero siempre al mismo nivel, de pronto podría recibir esto, o de pronto podría recibir esto, así. Y lo que estoy realmente modificando aquí es la frecuencia, que aquí hay más, aquí hay menos, ¿vale? Esto es frecuencia modulada, ¿vale? La gran diferencia con la amplitud modulada o la onda corta es que si os dais cuenta aquí la frecuencia se mantiene estable, vamos a imaginar que esto está así, supongamos. Aquí se mantiene estable la frecuencia, siempre lo mismo, el ciclo siempre dura exactamente igual, siempre la misma frecuencia y lo que hago es modificar la tensión de salida. Aquí, por ejemplo, a lo mejor hay 6 voltios, aquí hay 3. Entonces aquí estoy modulando la amplitud de la señal y aquí estoy modulando la frecuencia de la señal, ¿vale? Para que veáis la diferencia, ¿no? De lo que es una corriente alterna y demás. ¿Qué más podríamos hablar de la corriente alterna? Bueno, pues que, por ejemplo, es muy importante lo del tema de la frecuencia porque todos hemos visto que nuestros ordenadores, nuestros procesadores te dicen, el procesador trabaja a 1 gigahercio. ¿A 1 gigahercio qué significa? Pues 1 gigahercio significa 10 a la 9, significa que es un nanosegundo. Cada ciclo de esa señal del procesador dura un nanosegundo y esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta, ¿vale? Es muy importante tener claro lo que es la frecuencia, que es el periodo, porque nos va a hacer falta, estos datos nos va a hacer falta para cuando cursemos una serie de asignaturas, ¿vale? Y es, ya os digo, de lo más importante. Bueno, y la diferencia de la corriente alterna a la corriente continua es que la corriente alterna, como veis, va en forma sinusoidal y va cambiando, y la corriente continua sería así, siempre constante. ¿Vale? Siempre constante. Esto evidentemente no es real. Esto después en la realidad, esto si lo veis, la corriente está así. O sea, porque realmente es casi imposible mantener una corriente así. ¿Vale? Bueno, ¿y cómo se pasa de aquí a aquí? Bueno, pues se pasa, como dijimos en el vídeo pasado, con una serie de dispositivos electrónicos. Pero eso ya lo veremos más adelante.
Yo lo que quiero que os quede claro es lo del tema de la frecuencia y el periodo, que eso sí que sí que lo vamos a necesitar. Estaba por aquí, está por aquí, ¿vale? Eso sí que lo vamos a necesitar. Frecuencia y periodo es fundamental. Y aunque nosotros vamos a trabajar en corriente continua, pero yo puedo hacer que la corriente continua oscile y tenga una frecuencia y un periodo. Porque supongamos que yo cojo una corriente continua, que lo podría hacer. Yo cojo una corriente continua, esto es el eje, esto, y en vez de pasar la corriente hacia abajo, puedo hacer que la corriente continua esté, por ejemplo, aquí. Aquí no está cambiando de polaridad, esto siempre es positivo. Aquí hay un valor y aquí hay otro. Y aquí hay un valor y aquí hay otro. Pero realmente esto no es corriente alterna. La corriente alterna es cuando cambia su polaridad de positivo a negativo. Si esta es la parte positiva, esta es la parte negativa, esto no sería corriente alterna. Esto sería una corriente continua. Pulsatoria, etcétera, 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 pero sería una corriente continua. No cambia la polaridad, que os quede claro. La corriente alterna la corriente alterna es alterna porque cambia de polaridad. ¿Correcto? Bueno, pues con esto ya hemos terminado la parte de corriente alterna. Por lo menos ya tenemos claros los conceptos, ya sabemos lo que es, ¿vale? Venga, un saludo, muchas gracias.